Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de dos temas. Primero que nada vamos a hablar sobre el menú lateral que tenemos y algunas herramientas que podemos utilizar al momento de diseñar la PCB. Y el otro punto que vamos a mencionar también es la preparación del diagrama esquemático que hicimos en el video pasado. Esta preparación es un poco rara de explicar porque, por ejemplo, aquí, bueno, en el video pasado nosotros simulamos esto, funcionó, pero el detalle es que, por ejemplo, esta placa en sí no está preparada para producirse, para hacer un prototipo físico. ¿Por qué no? Bueno, porque nosotros no contamos con una entrada tal cual. O sea, no tenemos cómo alimentar nuestro circuito, ni cómo alimentar algunos componentes como por ejemplo nuestro amplificador operacional. O sea, es verdad que nosotros aquí tenemos una fuente de voltaje, pero en la vida real no tenemos nada. Este capacitor no va conectado a algo. ¿Sí me explico? Y bueno, más bien se los muestro. Como podemos ver es el capacitor 1. Entonces vamos a Component Mode y capacitor 1. Si nosotros ponemos el capacitor, bueno, para empezar, como no tenemos otro componente al que vaya ligado, pues bueno, pues no vemos estas líneas verdes de relación. Entonces, para ver esta relación, pues ponemos el segundo capacitor también y ya vamos a ver que tenemos una línea verde. Sin embargo, aquí en el pin número 1 nosotros no tenemos algo aquí, no va conectado a algo. Claro, nosotros en nuestro diagrama tenemos que va conectado a una fuente de voltaje, o bueno, más bien a la entrada de nuestro circuito, de nuestra señal de nuestro circuito. Entonces, pues bueno, o sea, nosotros sí sabemos eso, pero el programa no lo sabe. Entonces aquí se crea este hueco y pues simplemente si nosotros hacemos nuestro circuito no va a funcionar porque no tenemos algo que permita la entrada de esa señal. Entonces pues simplemente no va a funcionar. Bueno, primero quiero comenzar con el menú lateral y algunas herramientas que nosotros utilizamos, ¿ok? Por ejemplo, bueno, ya conocen el Component Mode, aquí agregan todos los componentes. También tenemos el Package Mode. Por ejemplo, aquí tenemos todos los tipos de package o todos los tipos de encapsulados que tenemos nosotros en los componentes. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, vamos a suponer, tenemos 10 componentes, pero de esos 10 componentes tenemos solamente 4 encapsulados, ¿ok? El speaker, las resistencias, los capacitores electrolíticos o los capacitores cerámicos y este que es nuestro amplificador operacional, ¿ok? Siempre vamos a tener pues estos tipos de encapsulados. Entonces nosotros también podemos agregar estos encapsulados de manera manual. Aunque no tengan una conexión física, nosotros le podemos agregar estos encapsulados. También podemos agregar relaciones ya cuando nosotros tenemos todo nuestro circuito, por así decirlo, pero pues la verdad es que encuentro un poco tardado esto. Lo ideal es capturar todo lo que necesitamos en el esquemático y posteriormente pasar al PCB layout. Bueno, voy a eliminar este componente. El track mode. Esto lo que nos permite es hacer las pistas. Por ejemplo, aquí voy a hacer un acercamiento. Esto es una pista. ¿Qué quiere decir?
que esto es una línea que lleva cobre. O sea, esto es una línea de cobre. Es como si, por ejemplo, en el Proton nosotros pusiéramos un cable. Y bueno, aquí como pueden ver yo lo tengo por default. Tengo la línea de default. Pero por ejemplo yo aquí puedo agregar pues diferentes combinaciones. Y aquí también pues tenemos diferentes tamaños. Ahora imagínense, si yo pongo uno de tamaño 90, perdón. Si yo tengo este de tamaño 90, podemos ver que pues la línea es muchísimo más grande que la de default. Por ejemplo, aquí está la de default. Y bueno, también podemos editar el tamaño. Por ejemplo, si yo quiero que esta sea la de 90 o es el tamaño que voy a utilizar, pues bueno, podemos ahí hacer todos los cambios que queramos. Normalmente en un circuito ya algo profesional, pues tenemos diferentes tamaños de líneas. Comúnmente nosotros para prototipos caseros lo que hacemos es poner pistas más grandes de lo que se necesita, pero cuando se hace un circuito profesional ya no se necesitan hacer este tipo de pistas, porque se hace de diferente manera, y esto permite que el prototipo salga mucho más preciso. Entonces esto permite que, bueno, o sea, se crea más optimización. Pero bueno, ese es el track mode. El via mode, esto lo que permite es agregar paths. Por ejemplo, nosotros tenemos este path que es donde va el pin del componente. Por ejemplo, como estos son true hole, podemos ver que tiene un agujero en medio. Este agujero gris es el tamaño o el diámetro del pin como tal. Esto de color morado es el tamaño del cobre, que va a ser como una tipo isla, y esto es lo que nos va a permitir hacer la soldadura del componente. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, si queremos agregar no sé, algún sistema de fijación, bueno, podemos agregar este track mode, y lo que va a hacer es que nos va a marcar esos círculos y nosotros podemos perforar allí. Entonces básicamente también podemos hacer eso. Nada más que pues, no se recomienda mucho, pero bueno, sé que se puede. El sound mode, bueno, esto es más que nada cuando tienes un tipo de que quieres hacer un plano. Este plano puede ser de tierra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner un plano de tierra, bueno, si yo tuviera aquí varios componentes que sean de tierra, pues bueno, lo que yo puedo hacer es hacer este plano, y básicamente los componentes o las tierras de estos componentes van a estar conectadas. Esto pues realmente es muy útil para hacer por ejemplo prototipos caseros. Lo que nos ahorra es muchísimo tiempo y a veces también material, porque por ejemplo si lo hacemos por método de planchado y con cloruro férrico o con algún otro ácido corrosivo, pues bueno, lo que permite es que el cobre que vaya a retirar de la placa sea mucho menor, y esto sea más rápido, y utilicemos menos cobre, utilicemos menos cloruro férrico, o les repito, cualquier otro ácido que ustedes usen. Y pues bueno, o sea, eso es optimizar nuestro diseño. Bueno, vamos a ver este de Rasnet. Este lo he utilizado más que nada en otros softwares de diseño. Aquí sinceramente no le veo tanta utilidad, ni estos. Y aquí bueno, podemos poner paths,
también, como los que vimos hace poquito de Via Mode. Si se fijan, son del mismo color. Y bueno, también nosotros podemos cambiar el tamaño de los pads originales. Bueno, aquí en este caso me salió un DRC error. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Y bueno, en este caso yo los quiero así, los voy a dejar así. También podemos cambiar la forma, pueden ser rectangulares o pueden ser un poco ovalados, etcétera. O sea, no importa. Estos son pads, son igual, pero son para montaje superficial. O sea, los morados son para placa, para de una sola placa de Through-Hole, y estos son para de doble cara y son para los SMD. Y bueno, aquí pues más pads que podemos nosotros poner, algunas líneas, dibujos, etcétera. Entonces bueno, podemos poner texto, podemos poner símbolos, podemos agregar marcadores 2D. Y bueno, a mí en lo particular me gusta mucho esta herramienta, que es Dimension Mode, porque te permite medir el tamaño de tu placa o el tamaño de la, no sé, de cualquier cosa, distancia entre dos componentes, por ejemplo. Y la verdad es que es muy útil, porque tú viéndolo así como tal, pues tú no te puedes dar a la idea de cuánto espacio es. Por ejemplo, aquí esto que yo dibujé ni siquiera está centrado ni nada, pero son 7.5 milímetros. O sea, eso quiere decir que la distancia de aquí a aquí, pues, hijo, es de medio centímetro aproximadamente. Entonces, pues bueno, esto te permite tener más que nada una idea del tamaño final de tu placa o de cualquier otra cosa que quieras medir, que yo le encuentro demasiada utilidad. Y bueno, de este lado vamos a encontrar todas las capas que tiene: la capa superior, la capa inferior, que es de los dibujos de los componentes, etcétera. Pues bueno, son los dibujos de la capa inferior. Y pues bueno, aquí tenemos muchísimas capas. Okay. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver las diferentes capas. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una placa de doble cara, bueno, nosotros aquí podríamos poner que solamente veamos la capa inferior, que trabajemos lo más posible en la capa inferior y bueno, solamente ver cierta capa. Bueno, aquí para seleccionar pines, componentes, gráficos, pistas, zonas, etcétera. Aquí lo que hace es que te muestra los componentes que todavía, bueno, más bien los pines que todavía no has conectado. Por ejemplo, aquí me muestra estos dos errores, porque dice, bueno, o sea, este y este todavía no se conectan, aguas. O sea, es para que no se te olvide que tienes algunos componentes sin conectar, algunos pines. Entonces, bueno, la verdad es que esa herramienta ayuda muchísimo. El de aquí es DRC. ¿Qué es DRC? Bueno, ahorita lo van a estar viendo, que dice Design Rules Component, Status. Bueno, haz de cuenta que básicamente lo que es el DRC es decir, bueno, si tienes esta distancia, es muy probable que a lo mejor se cree un campo magnético entre vías, o entre vías, entre componentes, etcétera. También, por ejemplo, te permite ver algunos errores en cuestión de de cortocircuito. Por ejemplo, no sé si recuerden que yo aquí le cambié el tamaño del pad, y como pueden darse cuenta me salió un error de DRC, y aquí
ya me salió un error de DRC y me lo marca, que es este error. ¿Y cuál es el error? Pues básicamente que los dos pines están en corto. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues que no funcione correctamente nuestra placa. Es por eso que tiene esta herramienta, y la verdad es que la utilizo bastante. También, por ejemplo, están estas herramientas que es el Autoplacer, que por ejemplo lo que nos permite a nosotros es poner todos los componentes, él solito los pone. Y también está el Autorouter, él solito conecta los pines. La verdad es que no lo recomiendo mucho, no está muy optimizado en ningún software. Siempre si quieres hacer un muy buen trabajo, lo vas a tener que hacer manual. Y bueno, aquí también hay una que me gusta mucho, una herramienta que se llama 3D Visualizer, que bueno, como su nombre lo dice, nos muestra los componentes, más bien las placas en 3D. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que no hay nada, pero eso es porque nosotros no hemos delimitado la zona que vamos a trabajar, y no la vamos a delimitar en este video, porque este video más que nada es para preparar la placa, ok, para tenerla lista. Por ejemplo, yo aquí, bueno, voy a poner unos headers, ok. No son los conectores pues más famosos, no son los mejores conectores, pero bueno, o sea, la verdad es que son de los más utilizados, y bueno, sinceramente nunca me han quedado mal, siempre funcionan. Para un prototipo yo creo que está bien, para algo ya más industrial pues sí tendrías que cambiar el tipo de conector que usas. Entonces yo aquí voy a poner header connectors, y bueno, vamos a poner headers blocks, y bueno, ya ahí se eliminaron muchísimas opciones. Por ejemplo, tenemos de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. En este caso yo voy a poner un conector de 4. ¿Por qué? Porque sinceramente no me gustaría poner un conector de 2 y luego 2. O sea, lo veo un poco innecesario. Creo, voy a ser sincero, si tienen un conector con muchísimas conexiones, lo más recomendable es que las separes. Por ejemplo, si tienes 6 entradas, bueno, separa 3 y 3, o 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque si pones todas juntas, normalmente hay unos componentes que te van a quedar cerca, los vas a poder conectar fácilmente, pero va a haber muchísimos más conectores que no los vas a poder conectar muy cerca, o sea, que están lejos. Entonces vas a tener que hacer pistas muy largas, y tarde que temprano te van a estorbar. Entonces lo más recomendable es que separes todo, ¿no? Este es un ejercicio pues algo sencillo, entonces voy a poner todas juntas. Bueno, aquí yo voy a voltear la posición, y bueno, aquí ¿qué es lo que voy a conectar? Voy a conectar la fuente, voy a conectar, voy a conectar tierra, y voy a conectar esta fuente también. Como pueden ver es complicado es complicado. La verdad es que yo ahorita no tengo un mouse inalámbrico o algo así en mi computadora, en mi laptop, entonces sí batallé un poquito. Perdón si pues notan que batalló algo. Y bueno, aquí ya tenemos conectado todo. Lo que me gusta mucho de Proteus es que él actualiza solito
Cuando tú actualizas el esquemático, se actualiza solito el PCB layout. Por ejemplo, este es el J1 y ahorita vamos a ver que aquí ya está el J1. Antes no lo teníamos y ahora ya lo tenemos. Entonces esto es un punto demasiado a favor de Proteus, porque no todos los programas hacen esto. Entonces, bueno, ahí es un punto a favor de Proteus. En el símbolo de admiración de YouTube les voy a dejar algunas tarjetas. Si es que no vieron el primer video, el segundo o el tercer video, bueno, les voy a dejar por ahí algunas tarjetas para que vean cómo hicimos todo este proceso, qué diagrama estamos utilizando, etcétera. La verdad es que, por ejemplo, ahorita, bueno, en el siguiente video vamos a utilizar herramientas básicas de Proteus. Vamos a hacer el auto-root para que vean cómo queda y después vamos a rutear manualmente nosotros. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.